N. Seguiremos hoy estudiando las características del derecho romano. Cuando hablamos de las características del derecho romano, lo que andamos buscando es identificar aquellas peculiaridades, es decir, aquellas cualidades que llega a tener el derecho romano que lo distinguen de los demás derechos de la antigüedad y que le permiten llegar hasta nuestros días, le permiten trascender hasta nuestros días. Y ya hemos visto que el derecho romano va a presentar una característica, una que no va a tener ninguno de todos los demás derechos de la antigüedad. Es el primer derecho que consigue esa peculiaridad, esa característica. ¿Cuál es la característica de la que hemos estado hablando? ¿Alguien que nos ayude a recordar, por favor? Buenas tardes, licenciado. Si mal no estoy, es que fue el primer derecho creado por el hombre, porque anteriormente era como, la ley era regida como por los dioses, digámoslo así. Gracias. Heidi Alvarado. Heidi. Heidi Lick, buena tarde. Yo siento que fue el primero en separar lo religioso de lo jurídico. Muchas gracias, Heidi. Bien. Primero, por ejemplo, si tomamos el caso de Hammurabi, la verdad es que no es que un dios haya hecho las normas. Esa es la explicación que Hammurabi le da a sus ciudadanos para que con base al temor a los dioses que ellos tenían, obedecieran lo que Hammurabi realmente había dicho. O sea, las leyes no, las normas no eran creadas por los dioses, eran creadas por los seres humanos. Lo único es que se basaban en los dioses para poder darlas a conocer como la voluntad de ellos. Y luego decían, es que Dios dijo que yo sea el rey, y como Dios dijo que yo sea el rey, yo soy el que vela porque esas normas se cumplan. Y yo, que soy el representante de Dios, porque Él me ha designado a mí, soy el que va a velar porque se respeten las normas y sancionar a los que no las observan. Pero no quiere decir que, ay, dichosos aquellos, ¿verdad? Porque a ellos sí los dioses les hicieron sus normas, en tanto que pobres los romanos, que tantos dioses que llegaron a tener y al final de cuentas ellos fueron creando sus propias normas. No, la vida no es así. Las normas son creadas por los seres humanos. Lo único es que allá en la época de la antigüedad, los reyes se valieron del temor que tenían los súbditos a los dioses y entonces dijeron que los dioses son los que los habían nombrado, que los dioses son los que habían hecho las leyes, que los dioses eran los que velaban por el cumplimiento o la observación de las mismas. Ahora, lo que sí hay que dejar bien claro es que los romanos son los primeros que buscan desligar lo religioso de lo jurídico. ¿Ya? Ellos son los primeros. Allá, el pueblo de Babilonia, por ejemplo, pensaba que las normas tenían que ver con los dioses, pero ya en Roma no. En Roma sí se da una separación. Se dice que las normas son creadas en asambleas de los ciudadanos romanos y son los ciudadanos romanos los que eligen a la autoridad que se va a encargar de velar porque esas normas se respeten. ¿Qué nos muestra eso? La característica que tomó el derecho romano, esa peculiaridad que le permite distinguirse de todos los demás, que por primera vez hace un divorcio de lo jurídico de lo religioso. Antes, digamos, en la antigüedad y al principio de Roma, porque se recuerdan que les dije que más o menos 304 años se llevó Roma en lograr ese divorcio. Bueno, pues los pueblos de la antigüedad y Roma antes de ese momento, pues tenían las normas religiosas como elementos que regulaban la conducta externa de ellos. Pero es Roma el primero que hace esa separación, que va a crear normas ajenas al ámbito religioso, ajenas al aspecto religioso. Y a esas normas, ¿cómo las llamaron los romanos? Ius. Ius, muy bien, ius. María Andrea quería decirnos algo. Sí, disculpe, licenciado, perdone la interrupción. Es que por accidente eliminó a una compañera del salón y entonces ahorita que está intentando entrar, como la quitó usted,
no la deja entrar, entonces no sé, ella va a intentar ingresar con el correo que usa normalmente y no constitucional, o sea, con el del institucional, perdón, para ver si la puede dejar entrar, por favor, porque ella sí no sabe por qué, pregunta por qué la sacó, tal vez fue por accidente. Ya, tal vez estaba haciendo algo extraño ahí. Sí, Bueno, perdón, gracias. pero no hay problema, ahí tendrá acceso cuando lo solicite. Bien, entonces, en eso estamos, en el estudio de las características del derecho romano, aquellas peculiaridades que lo van a distinguir, que lo van a diferenciar de todos los demás derechos que hubo en la antigüedad y que le permiten trascender, llegar hasta nuestros días. Si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, hoy seguimos con nuestra segunda característica. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? José Noriega. Licenciado, ¿qué significa jus? Jus es derecho. Oh, muy amable, gracias. Jus es derecho. Sí, Ian Alejandro. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A manera de comentario, entonces la característica o peculiaridad era la distinción entre el nefasi y el jus, ¿verdad? Sí, sí. Separar el jus del fas y el nefas. Sí, era eso. Sí, eso es la diferenciación, es el divorcio entre lo jurídico y lo religioso. Lo religioso es el fas y el nefas. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. Bien, entonces vamos a seguir ahora estudiando la segunda característica. Bien, para estudiar esta segunda característica, otra vez, tenemos allá los 6 ejemplos de derechos que más o menos se han podido ubicar antes del derecho romano. Ahí están en el orden cronológico, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos notar? Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el primero es el código de Ur-Nammu. El código de Ur-Nammu, pues, tenía un conjunto de normas. Las leyes hititas no se denominaron código, se denominaron leyes. ¿Por qué? Porque también era un conjunto de normas. Estamos hablando de 2 tablas donde cada una contenía 100 normas. El código de de Hammurabi también. Es una estela en donde estaban grabadas aproximadamente 200 normas. El código asirio, el derecho egipcio, el derecho griego tienen las características de que son normas emitidas en un momento determinado para regular las relaciones de los ciudadanos de ese ámbito geográfico. Es decir, es un solo conjunto de normas que se emite en un momento dado y que va a tener vigor para regular todas las relaciones sociales de esas comunidades o de esas sociedades. No es como con nosotros, ¿verdad? Que con nosotros, el año pasado se decretaron ciertas leyes y este año ya se han emitido otras y seguramente el otro año otras. ¿Qué nos muestra eso? Que la generación, que la creación, la formación de normas es continua, mientras que allá no. Allá en esa época de la antigüedad lo que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de Hammurabi, se decretó el código de Hammurabi y ese código tenía que observarse por toda esa población desde el momento en que entró en vigor hasta el momento en que se dio la desintegración de esa sociedad. Igual ocurrió con las leyes hititas, se emitieron esas dos tablas y se tenían que observar desde ese momento en que entró en vigor por toda esa sociedad hasta que se dio su desintegración. No hubo creación constante de nuevas disposiciones.
Era un conjunto único que se daba de manera aislada, pero que iba a regular a partir de ese momento de manera permanente las relaciones entre los ciudadanos. Ahora, ¿qué ocurrió con el caso del derecho romano? En el caso del derecho romano, pues al principio va a ser igual también. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los romanos sí van a ir creando constantemente normas. Van a crear tantas normas que va a llegar un momento en el cual todas esas normas que se han emitido se van a buscar agrupar, se van a buscar compilar y llegaron a conformar lo que se conoce como el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es una compilación de todas las normas que se han emitido durante la época de Roma. Es decir, no se refiere el derecho romano a solamente un cuerpo normativo, a un conjunto de normas dictadas en un momento y que iban a regular por siempre las relaciones entre los romanos. No, allá en Roma lo que hubo fue una constante creación de disposiciones. Y eso obligó a que llegara un momento en el que fue necesario hacer una recopilación. Y a esa recopilación, como hemos dicho, es a la que llamamos Corpus Juris Civile. Entonces vemos ahí una diferencia que hay entre el derecho romano y los derechos de la antigüedad. Una diferencia que se muestra en ¿qué? Se muestra en que no solamente es un cuerpo normativo, un conjunto de normas, no, es algo más que eso, es un sistema. Es un sistema que se ha integrado ¿con qué? Con diferentes normas que se han emitido en diferentes momentos por diferentes autoridades. Y ese conjunto de normas es unitario. ¿Por qué? Porque busca que esas normas en sí no entren en contradicción unas con otras. Busca ser integral, busca ser regulador. Eso es algo que no existió en ninguno de los derechos de la antigüedad. Es el derecho romano el primero que logra tener un sistema unitario integral regulador. Es decir, es el primero que logra hacer una recopilación de diferentes disposiciones para poder ir regulando las relaciones entre sus ciudadanos. El derecho romano no es un solo cuerpo normativo. El derecho romano resultó de una constante creación de normas que necesitó de una recopilación, que se conformó en un sistema unitario, un sistema integral, un sistema regulador. ¿Alguna duda? Licenciado, una duda. Diga. Se agruparon ahí sí que por sus características, ¿verdad? Para que nos entendamos, cuando hablamos de por sus características, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debo entenderlo? Por ejemplo, así como las leyes que regulan Guatemala, pues existen varias, ¿verdad? Está la norma general o carta magna, está el Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, o sea, ellos tuvieron una distinción similar a eso, podría ser un precedente a eso. Recordemos que aquí estamos en el ámbito civil, ¿verdad? En el ámbito de las relaciones entre ciudadanos. De ahí es que viene lo de civil. Entonces, aquí no estamos incluyendo el componente público realmente, solo el ámbito privado del derecho. Entonces, ¿nosotros qué tenemos en esa materia hoy? Si queremos compararlo, es el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Tribunales de Familia. Todas esas disposiciones propias para regular las relaciones entre las personas son las que estamos estudiando acá. Entonces, en ese contexto, los romanos lo que tienen es el Corpus Juris Civile. ¿Qué es lo que tiene? Digamos que es lo más semejante a lo que hoy podríamos llamar nosotros un código. El código de la antigüedad, como el código de Hammurabi, realmente lo que tiene son 200 normas. 200 normas que regulan todos los contextos de la sociedad. Ahora, el Corpus Juris Civile lo que va a tener es, además de códigos, otros componentes. Es una compilación.
si quisiéramos hacer una semejanza, aunque no es realmente lo más apropiado porque son épocas distintas, pero tal vez nos ayuda a tener una imagen, ustedes han visto que hay unas Biblias jurídicas, ¿verdad? Y en las Biblias jurídicas, ¿qué es lo que encontramos? Ahí está el Código Penal, el Código Civil y otro gran conjunto de leyes. Pues algo así como lo que hoy llamamos nosotros la Biblia jurídica, algo así viene a ser el Corpus Juris Civile de los romanos. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, seguimos entonces. Ahora hablamos de una tercera característica. ¿Cuál es esa tercera característica? Otra vez, tiene relación con lo que hemos dicho antes. Otra vez tenemos a aquellos 6 cuerpos jurídicos emitidos en algún momento de la antigüedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos cuerpos normativos se emitieron, como ya habíamos dicho antes, se emitieron en un momento, entraron en vigor y tenían que ser observados por los ciudadanos del ámbito geográfico que correspondía. Ahora, esos códigos, esas leyes, ¿en algún momento iban a sufrir una modificación? No. Se grabaron las leyes del Código de Hammurabi, las normas en el Código de Hammurabi, y esas normas grabadas en esa estela tenían que ser observadas desde ese momento hasta que se dio la desintegración de esa sociedad. O las leyes hititas, eran 2 tablas, como hemos dicho. Bueno, pues esas 2 tablas también se grabaron, las 2 tablas, tenían las normas que tenían que observar los hititas y prácticamente desde el momento en que se grabaron, quedaron de manera perpetua hasta que se dio la desintegración de esa sociedad. Así eran estos cuerpos normativos. No sufrían modificaciones, no se adecuaban a la realidad. No es que como la sociedad va evolucionando y surgen nuevos elementos, pues pareciera que el derecho hay que adecuarlo a las nuevas circunstancias. No, allá se emitía un cuerpo normativo y ese quedaba permanente hasta la desintegración de esa comunidad o de esa sociedad. ¿Qué pasó con el derecho romano? Con el derecho romano, esas normas no van a ser estáticas. Esas normas van a cambiar. Esas normas se van a modificar, se van a ir adecuando, se van a ir transformando, van a evolucionar para adecuarse a la realidad. Ahora, ¿cómo hicieron los romanos para que sus normas se adecuaran a la realidad? ¿Cómo hicieron los romanos para conseguir que su derecho evolucionara, no quedara estático, sino tuviera esa dinámica de poder adecuarse a los cambios sociales? Para eso, allá en Roma, podemos identificar 2 componentes. Uno es el ius civile. Y el ius civile podemos decir por ahora que son las normas que van a crear estos ciudadanos romanos en asamblea. En asamblea se van a reunir los ciudadanos y van a decidir si una propuesta se convierte o no se convierte en ley para ellos. Si ellos deciden que la propuesta que ha llevado a alguien se convierta en ley para todos, y así votan la mayoría, pues entonces esa ley va a ser válida y va a tener que observarse por todos los ciudadanos. Esa ley de la que estamos hablando en este momento, que ha sido conocida, discutida y aprobada en esa asamblea, forma parte del ius civile. ¿Existen posibilidades de que esa ley deje de ser estática, se vuelva dinámica, sufra transformaciones? Sí. ¿Y cómo se lograba? Y ahí es donde viene la ventaja, ¿verdad? De que estar en presencia de Dios continuamente tal vez no sea tan fácil como estar en presencia de nuestros compañeros ciudadanos. Y entonces ahí sí, pues las asambleas populares no se celebraban solamente una vez al año, eran frecuentes. Y en cualquier asamblea se podía modificar, adecuar o transformar alguna de las leyes que presentaban en algún momento. Entonces, si en este año hemos aprobado una ley como
como asamblea de ciudadanos, bueno, pues el año entrante de repente alguien dice, miren, esa ley que aprobamos el año pasado no era la mejor, podemos hacerle una adecuación. Y se hacía en la asamblea se discutía y se aprobaba la modificación. ¿Qué está consiguiéndose con eso? Que el derecho romano no sea estático como los otros derechos de la antigüedad. El derecho romano sí se va adecuando, se va transformando, va enfrentándose a los cambios que vive la sociedad para poder adecuarse a ella. Pero tal vez no sea el Ius Civile el mejor ejemplo para mostrar cómo es que ese derecho se adecuaba a los cambios que sufría la sociedad, sino el que se conoce como el Ius Honorarium. ¿Qué pasa con el Ius Honorarium? El Ius Honorarium lo que nos va a mostrar es que cuando había un conflicto entre ciudadanos, pues este conflicto tenía que presentarse ante una autoridad. Esta autoridad iba a conocer el conflicto. ¿Cuál era la tarea de esta autoridad? A esta autoridad por ahora lo vamos a llamar magistrado. ¿Qué es un magistrado? Es algo que vamos a analizar con más detalle posteriormente. Por ahora, solo quedémonos con que esa autoridad se llama magistrado. Bueno, pues este magistrado va a resolver el conflicto que hay entre estos ciudadanos. Pero, ¿qué hace este magistrado para resolver? Para resolver va a tomar de base la ley que está en el Ius Civile, aquella que explicamos que fue discutida y aprobada en asamblea. Esa ley es la que va a buscar aplicar ese magistrado para resolver el conflicto que hay entre estos dos ciudadanos. Sin embargo, existía la posibilidad de que aquella ley no haya considerado a este conflicto. Entonces, el magistrado iba a tomar la ley como una referencia y la iba a adecuar para poder resolver este conflicto que en ningún momento fue considerado en aquella asamblea que aprobó la ley. El magistrado resuelve conflictos. ¿Cómo? Adecuando el Ius Civile a estas circunstancias. ¿Y a eso cómo se le conoce? Porque este magistrado está creando normas también. Está creando normas cuando logra adecuar el Ius Civile a las circunstancias que va presentando la sociedad con el paso del tiempo. Es decir, el magistrado está creando normas que permiten la adecuación del Ius Civile a los requerimientos que trae el desarrollo de la sociedad. A ese derecho creado por el magistrado es al que se le conoce como Ius Honorarium. Nos damos cuenta entonces, el Ius Civile por sí mismo no es estático. Sin embargo, el Ius Honorarium es el que todavía fortalece más la posibilidad de transformar el derecho, de transformar el Ius Civile para poder adecuarlo, para poder usarlo en la solución de conflictos que se den posteriormente. Hay una constante transformación y evolución del derecho romano. Y esa es nuestra tercera característica, una constante transformación y evolución jurídica. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, tengo una pregunta, una duda. A la hora de proponer una ley, ¿cualquier ciudadano lo podía hacer? ¿O habían como que...? Sí, cualquier ciudadano. Gracias, te lo agradezco. Claro, ciudadano no era cualquiera, ¿verdad? No todo ser humano era ciudadano. Sí. Gracias. Para servirle. Bien, seguimos entonces. Ahora estudiamos la cuarta característica. Otra vez tenemos el mismo cuadrito de aquellas 6 leyes que ya hemos estudiado antes. Aquel derecho que hubo en la época de la antigüedad. ¿Quién se hizo cargo de la creación de ese derecho? ¿Se recuerdan ustedes? En la creación de ese derecho, fue normal pensar que los dioses fueron los responsables.
Lo más seguro es que no fueran los dioses los que trasladaron las normas, ¿verdad? Sino que el rey las escribiera en algún momento y luego dijera, Dios fue el que me dijo que esto tenía que escribir y por eso es que lo escribí. Bueno, pues, entonces, ¿eran los dioses? O tal vez más concretamente, eran los reyes los que decían que por voluntad de los dioses habían escrito esas normas. Ahora, ¿qué pasa con el derecho romano? Con el derecho romano van a aparecer en algún momento los jurisprudentes. ¿Y quiénes son los jurisprudentes? Los jurisprudentes son los que saben de derecho, los que han estudiado derecho, así como nosotros, ¿verdad? Personas que se han formado en el estudio del derecho. Ellos son jurisprudentes. En Roma existen los jurisprudentes. Y los jurisprudentes son los que en general saben más de derecho y por tanto son los que más pueden hacer una propuesta de una norma. Como preguntaba la compañera, ¿cualquier ciudadano puede presentarla? Sí, cualquier ciudadano. Sin embargo, el que tiene el expertise, el que ha estudiado derecho, digamos, el que estudió para ser, diríamos hoy, abogado, es estos señores. En este caso, no es abogado el nombre que se les da, sino jurisprudentes. Ellos son los jurisprudentes, los que han estudiado derecho, los que se han formado. Y ellos son los que saben de qué es lo justo, de qué es el derecho, y ellos son los que pueden proponer las normas. Entonces, aquí hay una fuerte participación de ellos en la creación de las normas. Y es más relevante la situación cuando al principio de la época imperial, Octavio Augusto, que es el señor al que tenemos acá, Octavio Augusto dijo en algún momento, ¿para qué nos vamos a hacer bolas haciendo y proponiendo normas jurídicas? Si hay personas que sí han estudiado derecho y saben qué es lo justo. No nos compliquemos. Que sean ellos los que elaboren las normas. Entonces, los jurisprudentes elaboraban las normas. Y Octavio Augusto dijo, yo ya no voy a hacer ninguna propuesta si yo no soy jurisprudente, yo no sé de derecho. Así que los jurisprudentes me pasen sus propuestas y yo solo voy a firmar donde les doy valor de ley a lo que aquellos han propuesto. Entonces, aquí las leyes en Roma, las leyes son hechas por los que saben de derecho, no porque tiene autoridad política. Allá en la otra fase de la época antigua, allá en las otras sociedades, las normas eran hechas supuestamente por los dioses, realmente por el que tenía la autoridad política. Él es el que hacía las normas. Aquí no. Aquí la autoridad política no es la que determina qué se vuelve norma o qué no. Aquí la autoridad política está diciendo la autoridad realmente no está en el que tiene el poder político, la autoridad está en el que tiene el conocimiento. Como aquellos son los que saben, los que conocen, pues que lo que ellos digan se vuelva ley. Eso fue lo que dijo Octavio Augusto. A partir de este momento, dijo Octavio Augusto, lo que propongan los jurisprudentes va a tener carácter de ley. No va a ser necesario que yo participe en la creación. Yo solo le doy el carácter de obligatoriedad para todos los ciudadanos romanos. ¿Alguna duda? Bien, con esto tenemos la cuarta característica. Hay una fuerte participación de los jurisprudentes en la formación del derecho. Muy bien. Si no hay dudas, entonces pasamos a nuestra Licenciado. quinta característica. Diga. Disculpe, tengo una duda. Así fue como Octavio Augusto dio carácter legal a todo lo que propusieran los jurisprudentes. ¿De ahí viene la creación de los legisladores o esa parte? No, los legisladores tienen que ver con aquellas asambleas de las que hablamos, en donde los ciudadanos están decidiendo qué se convertía en ley y qué no. De ahí viene más la parte que
que correspondería a los legisladores. O de repente también lo podemos asociar más a la figura del Senado, que la veremos más adelante, pero tiene más relación con esas asambleas, porque hoy también hay asambleas, ¿verdad? Asambleas legislativas es como se les conoce en otros países. Nosotros los llamamos Congreso de la República, pero en otros lados les denominan asambleas legislativas. ¿Por qué? Porque ahí están representados los ciudadanos. Todos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, hemos elegido a nuestros representantes para que ellos sean por nosotros los que van a decidir qué se vuelve ley en Guatemala. Lo mismo ocurría allá con los romanos, solo que como eran pocos, ¿verdad? No era menester que se eligieran representantes para la asamblea, sino en directo los ciudadanos iban y participaban en la toma de decisiones. Pero eso de los legisladores se parece más a las asambleas que al trabajo de los jurisprudentes. Ok, gracias, licenciado. A servirle. Bien, y ahora vemos la última característica. ¿Y en qué consiste esa última característica? En esa última característica, lo que vamos a notar es que existe una densa casuística de los jurisprudentes. ¿Y qué significa que hay una densa casuística? Denso quiere decir que es espeso, que es abundante. ¿Y casuístico qué creen que significa? ¿Poder, licenciado? No. ¿De qué derivará la palabra casuística? De causa. Ya, de causa, de casos, ¿ya? De casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una densa casuística de los jurisprudentes. Quiere decir, hay una abundante cantidad de casos estudiados por los jurisprudentes. Y esa abundancia de casos estudiados por los jurisprudentes, ¿en dónde están compilados? Están compilados otra vez en el Corpus Juris Civile. El Corpus Juris Civile contiene dentro de todo lo que ha compilado los aportes de casos que han hecho los jurisprudentes. Este es otro elemento que no es común a los demás derechos de la antigüedad. Aquí hay un conjunto de casos estudiados y esos casos estudiados se han ido compilando. Eso es algo que hace distinto a este derecho de los demás derechos de la antigüedad. ¿Alguna duda? Licenciado, esto quiere decir que entonces ya se habían agregado muchas más leyes a los códigos. Es que código es una compilación, ¿ya? Una compilación de normas, eso es un código. Una compilación de leyes, eso es un código. Leyes habían abundantes, como hemos dicho. En cada asamblea se dictaba una, o por lo menos, y se podían modificar. Y los magistrados constantemente estaban creando normas. En la medida que aparecían casos que no habían sido contemplados por los ciudadanos que crearon leyes, bueno, pues el magistrado tenía que resolver ese caso. No había ley dentro del Jus Civile que le ayudara a resolverlo, o no había ley que le dijera cómo resolverlo, pero él no podía dejar el conflicto. Entonces él lo resolvía. Y cuando el magistrado resolvía ese conflicto, estaba creando una ley que iba a ser de carácter general. ¿Por qué? Porque la ley que creaba el magistrado no era específicamente para ese caso que se le estaba presentando, sino para este y para todos los demás casos que vinieran en el futuro con similares características. ¿Qué hizo el magistrado entonces? Adecuó el Jus Civile a las circunstancias que presentaba la sociedad en la medida que desarrollaba. Entonces, no es que haya una ley, no es que haya un código, hay una compilación, ¿ya? Hay una compilación de varias normas, incluye leyes. Que no solo leyes son las normas, porque no todas las normas son leyes, ¿verdad?
igual que ahora. No todas las normas jurídicas son leyes. Las normas constitucionales no son leyes. Las normas reglamentarias no son leyes. Entonces, no hay que creer que solo leyes son las que hay. No, hay normas jurídicas. Algunas son leyes, otras no. Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, ¿los jurisprudentes eran los mismos magistrados? No, no. Son diferentes. Son otra. Unos son funcionarios públicos y los otros son profesionales. ¿Ya? Los jurisprudentes podríamos verlos como los abogados y notarios de hoy, digamos. Y las autoridades podríamos decir que es como el juez. Entonces son diferentes. El jurisprudente es un profesional, es alguien que ha estudiado. Y la autoridad es la que tiene el poder, no necesariamente ha estudiado. Gracias. Licenciado, tengo una preguntita. Al momento de que los jurisprudentes tomaban la potestad de crear las normas y leyes, ¿los magistrados ya no lo hacían o también? También, porque los magistrados lo que hacen es ir adecuando el derecho. Claro, cada situación en su momento histórico, ¿verdad? En algunos un tema es más relevante, en otro puede ser que aquel que no lo era, lo es. Entonces hay una etapa en la cual los magistrados son muy importantes para lograr la adecuación del jus civile a las circunstancias, y hay otro momento en el cual los jurisprudentes son más valiosos que los magistrados. ¿Ya? Hay momentos para cada quien. Esto de la adecuación que hacían los magistrados en los casos diferentes me suena a lo que ahora se hace en las lagunas de la ley. Sería semejante. Algo parecido. Lo que pasa es que cuando hablamos de las lagunas o de los pasajes oscuros, lo que nos enseñan es cómo poder interpretar la norma. Y para interpretar la norma, la ley del organismo judicial en el artículo 10 señala qué pasos podemos seguir. Pero eso es para interpretarla, ¿ya? Pero aquellos magistrados no, aquellos magistrados sabían, o sea, la ley no tenía laguna, la ley no tenía un pasaje oscuro, la ley no trataba ese tema, pero no podía dejarse sin regular. Entonces ahí es donde entraba la tarea del magistrado. Él creaba una norma para regular esa circunstancia, tal vez para que sea más comprensible la situación. Obviamente los ciudadanos emiten normas para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos, pero de repente allí en la ciudad de Roma andan personas que no son ciudadanos romanos. Entonces, si se da un conflicto entre ellos, obviamente no se les puede aplicar la norma que es para los ciudadanos, pero hay un conflicto y el magistrado tiene que resolverlo. El magistrado sabe que aquella ley no aplica para estos que no son ciudadanos, pero hay un conflicto y lo va a resolver. Y para resolverlo va a crear él una norma. Esa norma la va a aplicar para resolver ese conflicto de personas que no son ciudadanos. Y esa norma que él ha creado se va a aplicar para todos los conflictos posteriores que se presenten entre aquellos que no son ciudadanos. Entonces, no es tanto de un tema de que para poder interpretar es que cumple su función el magistrado, sino que incluso él está realmente creando normas para lograr la adecuación del jus civile, para lograr la transformación del jus civile. Podríamos verlo de que, bueno, digamos que surge un problema que necesita resolverse, entonces en ese momento ellos creaban una norma o una ley y esa norma ya quedaba establecida como referencia. Sí, eso es lo que acabo de decir. Así es. Ok, gracias, Lic. Bien, si no hay más dudas, entonces estas son las características del derecho romano. Y ahora pasamos a un segundo tema, donde vamos a estudiar
conceptos fundamentales. ¿Y cuáles son nuestros conceptos fundamentales? Aquí vamos a considerar algunos conceptos que ustedes ya han estudiado en el curso de Introducción al Derecho. Primero, derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo? Es algo que estudiaron ya con el licenciado Witz, ¿verdad? A ver, ¿se recuerdan qué es derecho objetivo? Son las normas o leyes, licenciado. ¿Y el subjetivo? Es lo que deriva del hacer de la persona, de lo que la persona haga o deje de hacer para crear un derecho objetivo. Se requiere de un subjetivo, algo así recuerdo. Ya. Primero, tratemos de tener presente qué significa objetivo y qué significa subjetivo. Objetivo es lo que existe independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Eso es objetivo. ¿Qué es subjetivo? Subjetivo es lo que existe dependiendo de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Por ejemplo, hay una norma que dice que para poder conducir un vehículo hay que contar con licencia de conducir. ¿Ya? Es una ley, es una norma de la ley de tránsito. Bueno, tenemos esa norma. Esa norma existe independientemente de nuestra voluntad, porque no es que yo diga, ay, como ya venció mi licencia, yo quiero que hoy esa norma no aplique, así que cuando hay un puesto de control y me paran, ay, no, yo no quiero que esa norma exista hoy, agente, así que olvídese, déjeme pasar. No se puede, ¿verdad? La norma existe, queramos o no, es decir, es independiente de nuestra voluntad. Pero tampoco puede venir por ahí un chiquillo de 17 años, ¿verdad? De repente por ahí anda alguno escuchando la clase. No puede venir y decir, ay, yo ya me miro grande, ¿verdad? Yo voy a agarrar el carro de mi papá y me voy a ir. Lo paran. Y su licencia de conducir, jovencito, le dicen. Ay, ¿y qué? ¿Hay que tener licencia de conducir para andar en el vehículo? Pues le dicen. Sí. Ay, disculpe, agente, yo no sabía que había que tener licencia. No le va a decir a la gente, ay, pero ahora ya le estamos informando, así que a partir de ahora, si lo volvemos a parar, usted ya sabe que tiene que presentarla, ¿verdad? Váyase tranquilo a su casa, pues, pero la próxima vez sí tiene que... No. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque él no conozca la norma, la tiene que observar. Aunque él no tenga conciencia de la norma, la tiene que observar. El derecho está ahí, escrito, para que nosotros lo observemos, aun cuando ni siquiera lo conocemos. ¿Ya? Yo no puedo decir, ay, es que yo no sabía que había que pagar un impuesto de único sobre inmuebles y por eso llevo 10 años sin pagar. No, ¿ya? Aunque usted no conozca la ley, usted tiene que comportarse conforme a ella. Por eso es que por ahí hay una expresión que dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Nadie puede alegar ignorancia. Eso no es posible. Entonces, el derecho objetivo es todo ese que existe independientemente de nuestra voluntad y nuestra conciencia. Es decir, es todo ese conjunto de normas que existe, queramos o no. Es ese conjunto de normas que existe, las conozcamos o no. Mientras que lo subjetivo es lo que existe dependiendo de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Lo que si yo quiero existe y si no, no existe. Si yo lo conozco existe, si no, no existe. Ahora, imaginémonos que por ahí pasa alguien y nos arrebata nuestro teléfono cuando íbamos caminando por la calle. Bueno, pues entonces yo he sufrido una vulneración a mi derecho de propiedad sobre el teléfono. Ese derecho de propiedad es un derecho objetivo porque existe en el Código Civil y ese derecho es válido para mí y para todos los que estamos acá, aun cuando no lo conozcamos, porque seguramente muchos de ustedes no han leído el artículo relacionado con la propiedad en el Código Civil. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que eso es objetivo. Pero ahora que yo he sido vulnerado en mi derecho de propiedad, puedo venir y presentarme al Ministerio Público a denunciar que alguien me arrebató mi teléfono, que alguien sustrajo mi teléfono. Ahora,
Puede ser que lo haga, puede ser que no. Puede ser que yo diga, ay Dios, así como trabajan aquí en Guatemala los órganos del sistema de justicia, es perder el tiempo ir a presentar la denuncia, después me van a pedir que la ratifique. No, mejor no hago nada, compro otro, ya estuvo. ¿Qué quiere decir? Que depende de mí que vaya o no ante la autoridad a plantear la vulneración de derecho que he sufrido. Ese es derecho subjetivo, depende de mí, depende de mi voluntad, depende de mi conciencia. Eso es el derecho subjetivo. Podemos verlo algo así, como que lo objetivo es lo que está fuera de nosotros y lo subjetivo lo que está dentro de nosotros, lo que depende de nosotros. O podemos verlo con estos circulitos que hay a algunas personas que les gusta mucho, donde hay un círculo que encierra todo aquello que depende de uno y hay un círculo que encierra todo aquello que es ajeno a uno, que existe quiera o no quiera, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la situación de la pandemia es algo que no depende de nosotros, entonces eso está fuera de nuestra responsabilidad, eso sería objetivo. Pero el colocarse la mascarilla, el mantener el distanciamiento social, el lavarnos las manos, eso depende de nosotros, eso es subjetivo. Entonces, lo que es mi responsabilidad es lo subjetivo. Lo que es responsabilidad de los demás es lo objetivo. Entonces, eso es lo que nos permite entender o recordar qué es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo. ¿Alguna duda? Bien, entonces un segundo tema dentro de este es los preceptos del derecho romano. 3 son los preceptos del derecho romano. Hablar de los preceptos del derecho romano es referirnos a cuáles son los motivos que orientan al derecho romano. Y el derecho romano fue creado para lograr una convivencia honesta, que no se dañaran los unos a los otros y atribuirle a cada quien lo suyo. Esos son los preceptos que busca el derecho romano. Ese conjunto de normas creadas por los ciudadanos romanos que andaban buscando que se diera una convivencia con honestidad, sin dañarse los unos a los otros y atribuyéndole a cada quien lo suyo. Esos son los preceptos que orientan al derecho romano. ¿Alguna duda? Entonces ahora hablamos de justicia. En el latín la letra J no existe. Por eso, si nosotros escribimos justicia, ellos escribirían en vez de J una I y diría justicia. Justicia. Nos damos cuenta, la palabra justicia. ¿Cuál es la raíz de justicia? La raíz de justicia es jus. ¿Y jus qué es? ¿Qué es el jus? Derecho. El jus es el derecho, es el conjunto de normas creadas por los ciudadanos romanos, ¿verdad? Bueno, pues ese justicia deriva de eso, de derecho. Entonces, si la palabra justicia deriva de derecho, entonces quiere decir que justicia tiene que ver con saber de derecho, con establecer qué es derecho, con actuar conforme a derecho. Entonces, actuar conforme a derecho es actuar rectamente, constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. También así se puede entender. La justicia es actuar conforme a derecho. ¿Ya? Eso es justicia, actuar conforme a derecho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una venta de manzanas ahí en la calle y de repente pasa un niño que no ha desayunado, no ha almorzado, pasa enfrente de mi puesto, agarra una manzana,
empieza a morderla y se va. ¿Es justo que yo llame a la autoridad para que arresten al niño? ¿O es injusto dentro del contexto de los romanos? Me imagino que era injusto. Yo pienso que era justo. Sí, es justo. Yo pienso que era justo. Es justo, ¿ya? Porque justo es actuar conforme a derecho. Entonces, lo justo es que yo pida que a ese niño lo encarcelen. Ya eso es lo justo. ¿Y por qué es justo? Porque es actuar conforme a derecho. Yo tengo derecho sobre mis manzanas, él no tiene derecho sobre mis manzanas. Entonces yo tengo que velar por el respeto de mi derecho y actuar yo conforme a mi derecho es actuar con justicia. Entonces no vamos a decir, ay, qué injustos con ese niño, lo están castigando porque se llevó una manzana. No entienden que estaba viviendo con mucha hambre. Bien, entendemos eso, pero eso no es justicia, ¿ya? En el contexto de los romanos, hablar de justicia es hablar de actuar conforme a derecho. O como dice ahí, constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. ¿Alguna duda? Bien, entonces hablamos de un cuarto concepto fundamental que es el de la equidad. ¿En qué consiste la equidad para los romanos? Aquí tenemos ciudadanos romanos, todos ellos son ciudadanos romanos, ¿ya? Y estos ciudadanos romanos, entonces, viene el chaparrón, ¿verdad? Pero hay una sombría que los está protegiendo. ¿Cuándo hay equidad? Hay equidad cuando el derecho, porque esa sombría, ese paraguas, es el jus, es el derecho. Cuando el derecho protege a todos por igual, decimos que hay equidad. Ahora, si uno de estos estuviera fuera, entonces ya no habría equidad. La equidad se va a dar en la medida que todos los ciudadanos tienen la protección del derecho allá en Roma. Licenciado, disculpe una pregunta con eso. Diga. Sobre la equidad, ¿en la antigüedad había equidad para hombres y mujeres? No. No. Estamos hablando solo de los ciudadanos romanos. Las mujeres no son ciudadanos romanos en aquella época. Cuando usted dice ciudadanos romanos, yo quiero entender que no importaba género, pero... No, está entendiendo mal. Ciudadanos romanos son los jefes de familia. Eso lo vamos a ver más despacio en próximas clases. Pero ciudadano romano es un jefe de familia. Las señoras no, aunque ahí tengo una señora, ¿verdad? Hay unas dos, pero en un principio los ciudadanos romanos son los jefes de la familia y ellos son los que van a ser protegidos por el derecho. Bien. Entonces, hablar de equidad en el derecho implica que hay una protección igual por parte del derecho, porque el derecho, ¿qué es lo que anda buscando? Proteger a las personas. ¿Y por qué decimos que busca proteger a las personas? Porque ¿qué anda buscando el derecho? Lo que anda buscando es que vivan honestamente, que no se causen daño los unos a los otros, que se le dé a cada quien lo suyo. ¿Se recuerdan? Esos son los 3 preceptos. Entonces, si el derecho está orientado por esos 3 preceptos, quiere decir que el derecho surgió para proteger. ¿Y para proteger a quiénes? Para proteger a los ciudadanos romanos, ¿ya? A los ciudadanos romanos es a los que va a proteger. Entonces, en la medida que el derecho protege por igual a todos los ciudadanos romanos, el derecho tiene equidad. Bien, y todavía vemos el último concepto del día, la jurisprudencia. Ya hemos hablado de la jurisprudencia, ¿verdad? Y hemos dicho que, pero antes recordemos, les decía hace un par de diapositivas que los romanos en el latín no utilizaban la J. Entonces quiere decir que eso que hoy nosotros llamamos jurisprudencia era
Jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Y qué es jurisprudencia? Bueno, pues la jurisprudencia lo que implica es regresar a aquellos señores a los que antes llamamos ya los jurisprudentes, ¿verdad? La jurisprudencia es tener la técnica que nos permite saber qué es lo justo y qué es lo injusto, que nos permite saber de derecho. Es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto. Es el orden emanado de los que saben de lo justo. Ahí está lo que ya antes hemos señalado en la misma clase de hoy. Se recuerdan, los jurisprudentes son los que tienen el conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento de qué? El conocimiento del derecho. Cuando al principio el derecho era el fas y el nefas únicamente, era lo divino. Cuando vienen las asambleas de ciudadanos y empiezan a crear sus propias normas, aparece el jus. Entonces, ya además de las cosas divinas, se van a conocer las cosas humanas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica hablar de justicia, hablar de lo justo? Actuar conforme a derecho. Entonces, quienes saben de lo justo, es decir, quienes saben de derecho, son los jurisprudentes. Es el dominio de la técnica del derecho. Por eso también se dice en la otra parte que es el orden emanado de los que saben de lo justo, ¿verdad? Porque se recuerdan, ellos iban a crear normas también para poder adecuar el derecho a partir de Octavio Augusto. Entonces, cuando decimos que los jurisprudentes son los que están creando normas, quiere decir que hay normas que vienen de ellos, que emanan de ellos. Es un orden emanado de los que saben de lo justo. Eso es la jurisprudencia. En la jurisprudencia nos referimos a la técnica propiamente, como a las normas que derivan del uso de la técnica. La parte de arriba, el primer texto es la técnica propiamente. Y la segunda, las normas que derivan del uso de la técnica, del conocimiento de lo justo y de lo injusto. ¿Alguna duda? Perdón, licenciado, si fuera usted tan amable es que no entendí bien, la verdad. ¿Qué parte? De lo que es la jurisprudencia. Es lo que dice acá la diapositiva. Es el conocimiento, ¿ya? ¿El conocimiento de qué? El conocimiento del derecho, el conocimiento de las normas. Eso es la jurisprudencia. ¿Quién tiene jurisprudencia? El que tiene conocimiento. Juris, derecho, ¿verdad? Juris tiene que ver con derecho y prudencia, tener dominio, cuidado, control. Bueno, pues la jurisprudencia es el dominio de la técnica del derecho, el dominio de lo justo y de lo injusto. Ahora, como las normas al principio, recuerdan, lo hemos estado diciendo, eran fundamentalmente religiosas. Pasaron en Roma 300 años y aparecieron ya las propias del ius. Entonces quiere decir que el jurisprudente tenía que saber las normas religiosas, que eran las que al principio existían, y después el jurisprudente también conoció las normas creadas por los seres humanos, el ius propiamente. Entonces, por eso es que en las primeras líneas dice, es el conocimiento de las cosas divinas, que son las que habían hecho los dioses supuestamente, ¿verdad? Y luego de las humanas también. Y es la ciencia de lo justo y de lo injusto, es decir, de lo que se hace conforme a derecho y de lo que se hace fuera de derecho. Y la segunda parte, se recuerdan, dijimos, los jurisprudentes en la época de Octavio Augusto prácticamente fueron los creadores de normas. Entonces quiere decir que la jurisprudencia es norma. Y esas normas que derivan de esa jurisprudencia es lo que se define ahí. Por eso se dice que la jurisprudencia también se puede entender como el orden emanado de los que saben de lo justo. Hoy también existe el concepto de jurisprudencia, ¿verdad? Y ustedes lo estudiaron en el curso de Introducción al Derecho. Listo, licenciado, gracias. Para servirle. Licenciado. Diga. Me surgió una duda. El tema de jurisprudencia lo entendí, es una duda sobre el derecho romano. Usted dijo que lo que hace diferente al derecho romano es separar lo religioso de lo jurídico. Pero entonces, ¿por qué los romanos usaban a la diosa Temis como símbolo de justicia?
Porque como les dije, no es que los romanos desde la fundación de Roma hayan separado lo religioso de lo jurídico. ¿Se recuerdan? Les he estado diciendo, ya hace unos minutos lo decía también, que a los romanos llegar a ese divorcio les llevó casi 300 años. Entonces quiere decir que los romanos en su momento consideraron a los dioses como también creadores de normas, por eso tenían el nefas y el fas, ¿ya? Ellos también tenían la parte divina, la parte religiosa. Lo único es que 300 años después ya fueron capaces de reconocer que ellos podían crear normas por sí mismos. Entonces, por eso es que los jurisprudentes estudiaban normas religiosas, pero también estudiaban las normas creadas por los seres humanos. Las normas religiosas con el paso del tiempo van a ir quedando atrás, van a ser propiedad solamente de las autoridades en el ámbito religioso y ya no de las autoridades en el ámbito del derecho propiamente, ¿verdad? De lo jurídico propiamente. Gracias. Ok, licenciado, muchas gracias. Sí, Shirley. No. Eso fue social. Eso no es de un grupo únicamente, eso fue de la colectividad. Igual que ahora, ¿cómo sabemos que alguien de verdad es abogado y no nos está engañando? Bueno, pues de igual manera, allá en la sociedad romana también. En la sociedad romana los jurisprudentes no eran personas que llegaban de la nada y que decían, aquí estoy yo, soy jurisprudente, de eso quiero trabajar a partir de ahora. No, iban a una escuela, eran formados, pasaban 5 años estudiando derecho. Entonces, ser jurisprudente es ser un profesional. Así como habían, por ejemplo, herreros, zapateros, pues también habían jurisprudentes, ¿verdad? Igual que en nuestra sociedad de ahora. A servirle. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos quedamos acá. Esto de igual manera está en el canal de YouTube, el tema de los conceptos fundamentales para los que quieran repasarlo ahí. Por ahora nos quedamos aquí, nos vemos próximamente en clases el jueves. Se cuidan, feliz tarde y hasta el jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.